buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que se me viendo este video. Bienvenidos nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a culminar ya con la porción de nuestras vértebras. Vamos a hablar de algunas porciones de las articulaciones de las vértebras, de la columna vertebral propiamente, y vamos a hablar acerca de algunas características de algunas vértebras especiales. Muy bien. Sale, pues entonces vamos a cambiar la imagen y vamos a ver que la porción cervical va a presentar una de las vértebras pues que tiene la mayor diferencia de características del resto de la columna vertebral. Es decir, vamos a hablar del atlas. Ahora, fíjense bien, el atlas tiene la característica de que, a diferencia de todas las vértebras, va a estar estructurada por arcos. Muy bien, ¿qué va a presentar? Bueno, va a presentar la característica de un arco anterior, que es el que voy a marcar en este punto. Este es el arco anterior. Aquí vamos a encontrar el arco posterior y vamos a tener un par de masas laterales. Muy bien. Ahora, entre las porciones de los arcos anterior y posterior tienen la característica de que todos van a tener una porción que nosotros le conocemos como un borde superior, un borde inferior, y van a presentar una cara interna, bien, que va hacia la porción del conducto, muy bien, medular o raquídeo, y la cara externa que va a estar en relación con la porción de los ligamentos, muy bien, que van a cubrir a nuestra columna vertebral. Bien, ahora, por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver en este punto son los arcos. Empezamos con los arcos, ¿de acuerdo? En el arco anterior lo que vamos a notar es que su borde superior es romo, ¿de acuerdo? No presenta muchos detalles anatómicos, lo mismo que el borde inferior. Sin embargo, en la cara anterior va a presentar este tubérculo, muy bien, que se le conoce como tubérculo anterior del atlas. Muy bien. Ahora, la parte interna tiene la característica de que va a presentar una pequeña foseta articular. Si yo cambiara la imagen, vamos a darle un poquito de vuelta a la imagen. Vamos a quitar esto también. Ahora vamos a ver esto. Ahí está. Entonces, lo que ustedes van a notar, al menos en este punto, un segundo, eso es. Lo que van a notar en este punto, esto es la carilla articular. Esta carilla articular es para que pueda colocarse, para que pueda articularse la porción de la apófisis odontoides de nuestro axis, que es la segunda vértebra cervical. Por lo tanto, si yo quitara entonces esto, vamos a quitar esto y ahora vamos a cambiar la imagen, la vamos a rotar. Vamos a poder observar a nuestro atlas y aquí vamos a colocar a nuestro axis. Ahí está. Por lo tanto, aquí cuando se empotra precisamente el atlas sobre el axis, lo que nosotros vamos a ver es esto. Esto se llama apófisis odontoides. Dicha apófisis odontoides entonces va a encontrarse en una porción que se le conoce como porción articular, y esa porción articular va a estar delimitada por un ligamento que se desprende de ambas masas laterales. Muy bien, ese ligamento se le conoce como ligamento transverso. Entre la porción del ligamento transverso, la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas van a formar lo que nosotros conocemos como el cuerpo virtual de nuestra primera vértebra cervical. ¿Sale pues? Bien, la articulación que forman entre la apófisis odontoides y la porción del arco anterior del atlas se le conoce como una articulación de tipo trocoide, es decir, es una articulación de tipo cilíndrica. Ahora bien, hacia la parte posterior, vamos a retirar un momento ahora a nuestro axis. Hacia la parte posterior lo que nosotros vamos a encontrar nuevamente es el arco posterior, y dentro de este arco posterior tenemos uno, en la cara externa el tubérculo posterior, en la cara interna sensiblemente hablando es lisa, en el borde inferior es un borde romo, no presenta ningún detalle anatómico resaltable, pero en el borde superior lo que nosotros vamos ahora a localizar es la porción de una arteria. Si ustedes recuerdan, en algún punto, en alguno de los videos que ya les he marcado, vamos a ver una arteria que se le conoce como arteria vertebral. Dicha arteria vertebral va a pasar por todos los agujeros transversos de nuestras apófisis transversas de las vértebras cervicales. Y esta arteria va a pasar justo por encima del borde superior en el arco posterior de nuestra
porción del atlas. Esta arteria vertebral entonces va a subir, pasa por aquí, entra por acá y entonces va a subir a la base del cráneo. Cuando entra a la base del cráneo, pues esta arteria, sensiblemente hablando, va a formar a la arteria basilar. Este canal, por lo tanto, va a llamarse canal para la arteria vertebral. Canal para la arteria vertebral. Listo. Ahora bien, vamos a notar que hacia la parte de las masas laterales van a desprenderse en la región lateral las apófisis transversas junto con su agujero transverso. Y hacia la parte medial vamos a encontrar unos tubérculos que se le conocen como tubérculos transversos, y ya habíamos mencionado hace un momento que es precisamente para este ligamento. Muy bien. La característica es que este ligamento me va a dividir una porción articular de una porción medular o nerviosa. Muy bien. Ahora, la cara superior de las masas laterales tiene la característica de que van a formar estas pequeñas cavidades conocidas como cavidades glenoideas. Ahora, estas cavidades glenoideas, algunos le hacen referencia a que tienen forma de pie, forma de suela de zapato. Muy bien. Esta cavidad glenoidea y esta cavidad glenoidea para formar la articulación con los cóndilos del occipital y de esta manera poder decir sí. Muy bien, es decir, mover la cabeza de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Muy bien. Ahora, este punto es muy importante porque esas cavidades glenoideas tienen la característica de que tienen un eje, ¿de acuerdo?, antero-posterior mayor que la porción de su eje transverso. Muy bien. Ahora, vamos a quitar entonces esta parte. Y ahora, lo que nosotros vamos a notar hacia la cara inferior de nuestro atlas propiamente va a ser la porción de las carillas articulares. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a retirar nuevamente esta imagen y ahora lo que vamos a hacer es colocar una vista inferior. En esta vista inferior, literalmente lo que nosotros vamos a notar aquí es un arco anterior, un arco posterior, el tubérculo anterior, la carilla articular, la porción de nuestro tubérculo posterior, y lógicamente aquí tenemos las superficies articulares, ¿de acuerdo?, que se encuentran en las masas laterales pero por la vista inferior. Estas carillas articulares van a formar una articulación de tipo artróidea, ¿de acuerdo? Una articulación plana, prácticamente lo único que va a hacer es deslizarse sobre la siguiente vértebra, que es prácticamente el axis. Muy bien, bastante simple, realmente no es tan complicada la porción de nuestro atlas. Bueno, ya veremos entonces un poco más adelante que este atlas va a presentar algunos ligamentos que van a mantener unida precisamente al atlas con el axis, y también va a estar unida hacia la porción del occipital. Bien, listo. También vamos a encontrar que en la porción de las apófisis transversas tiene unos pequeños tubérculos. Muy bien, entonces la porción de los tubérculos se le conoce como tubérculo anterior, tubérculo posterior. Dichos tubérculos van a tener inserciones musculares, ¿de acuerdo? Entre ellas van a estar de la porción de los músculos escalenos, van a tener inserciones también de los músculos oblicuos, tanto superior como inferior de la cabeza, muy bien. Y van a tener inserciones musculares de las porciones de los músculos rectos de la cabeza, ¿de acuerdo? También va a tener inserciones musculares de los rectos menor y mayor, ¿de acuerdo? Y así, ¿de acuerdo? No, sobre todo los músculos erectores de la columna. Todas esas inserciones musculares prácticamente van a llegar hacia la parte de nuestras apófisis transversas y parte de nuestros tubérculos, ¿sale? Sobre todo en el tubérculo posterior del atlas. Bien, ahora, para no hacer tanto rollo precisamente, ahora vamos a notar nuestra vértebra axis. Entonces vamos a ver una vista anterior y esto es lo que quiero que vean. Miren, en esta porción nosotros estamos localizando a esta apófisis odontoides. Muy bien. Luego encontramos también un par de masas laterales, de las cuales en la porción lateral se desprenden sus apófisis transversas. Lógicamente va a tener también su agujero transverso, pero la diferencia es que esta sí va a presentar el cuerpo. Muy bien. En la porción del atlas, sensiblemente hablando, el cuerpo lo formaba la porción de los ligamentos, ¿de acuerdo? El ligamento transverso y la apófisis odontoides de pero en este caso en el axis no, en el axis ya presenta su cuerpo.
Ahora, si yo girara entonces esta imagen, si yo lo viera de forma lateral, entonces ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, aquí ya voy a empezar a ver la porción del pedículo, que literalmente es esta porción. Bien. También voy a poder notar ahora las láminas. Vamos a notar entonces estas que son las láminas, y de ambas láminas se desprende ahora sí su apófisis espinosa. En el caso del atlas nada más habíamos visto los tubérculos que fungen como las apófisis espinosas, sobre todo la porción del tubérculo posterior, pero en este caso esta sí va a tener como tal una lámina, ¿de acuerdo? Y va a tener como tal la porción de su apófisis transversa. Para poder entonces, espinosa. Ahora, para poder ver entonces esto, vamos a girarla, y aquí vamos a notar cómo las láminas se juntan sobre la línea media, y al juntarse sobre la línea media, esta porción y esta porción van a fusionarse para formar entonces a la apófisis espinosa. Su característica es que está completamente bifurcada. Bien, ahora en esta vértebra no hay mucho que describir. Bueno, no sé mucho que describir ahora que lo pienso, dado que las masas laterales tienen la característica de que van a tener o van a poseer, vamos a girar aquí, vamos a quitar tantito esto, y ahora vamos a ver una vista superior. Es esta vista superior. Entonces en este punto vamos a ver las carillas articulares, que son planas, ¿de acuerdo? En este punto van a ser ligeramente ovoideas y van a tener la cualidad de que van a presentar una superficie completamente plana para formar la artrodia. Bien, ahora en la parte inferior, sensiblemente hablando, lo que va a tener también es precisamente otra carilla articular, precisamente para las facetas articulares, las apoyos articulares que presentan el resto de las vértebras, sobre todo C3, ¿sale? Que es la vértebra siguiente. Muy bien, listo. En este van a ver como en la porción de su agujero vertebral literalmente va a presentar una porción de forma circular. Muy bien. Ahora, en esta vértebra también nosotros vamos a encontrar tubérculos, ¿de acuerdo? Entonces, dichos tubérculos van a ser el tubérculo posterior, el tubérculo anterior, y lo mismo que pasaba con nuestra vértebra atlas, que va a poseer inserciones tanto musculares, ¿de acuerdo? Va a tener la porción de nuestros músculos oblicuos, los oblicuos de la cabeza, va a recibir inserciones musculares también de los músculos esplenios, del trapecio, va a recibir inserciones musculares de los músculos erectores de la columna, muy bien, y demás músculos que ya veremos en su momento cuando hablemos de las masas musculares propiamente. Muy bien, listo. Ahora, cada porción articular que nosotros vamos a encontrar en esta región obviamente va a tener sus ligamentos. Muy bien. Ahora, la porción entonces que le compete a los ligamentos, sobre todo de la columna vertebral, vamos a hacerlo de la manera más sencilla para que ustedes se los puedan aprender y no tengan tantas dificultades. Ahora, ¿cómo es que se pueden aprender los ligamentos? Bueno, fíjense bien, primero vamos a regresar a la configuración original que nosotros tenemos en este punto. Ahora, para que entonces nuestras vértebras mantengan la posición, primero debemos recordar que tenemos a nuestros cuerpos vertebrales. Ahora, para que nuestros cuerpos vertebrales se mantengan unidos, entonces yo necesito colocarles un pequeño colchón. ¿Cómo es un pequeño colchón? Bueno, este pequeño colchón, vamos a quitar tantito esta, vamos a poner una vértebra tipo nada más para fines de enseñanza. Esta vértebra no me gusta mucho. A ver, vamos a poner esta, me gusta. Muy bien, ahora, fíjense bien. Aquí arriba, en la porción del cuerpo de nuestras vértebras, tienen la característica de que van a poseer un pequeño colchón. Bueno, yo siempre les digo que es un pequeño colchón, pero en esta parte vamos a encontrar este pequeño colchón. Este colchón
es el que va a mantener unidas a las porciones de mis vértebras, ¿de acuerdo? Tanto arriba como abajo. Y ese pequeño colchón se le va a conocer muy bien como disco intervertebral. Disco intervertebral. Entonces este disco intervertebral va a mantener unida la porción superior y la porción inferior, y va a estar formado por dos porciones. Si yo lo viera entonces un poquito desde arriba, va a estar formado por un disco fibroso. De este disco fibroso también va a presentar una porción interna que se le conoce como núcleo pulposo. Muy bien. El núcleo pulposo no es otra cosa más que una degeneración. Bueno, no una degeneración. Iba a decir una degeneración. No. El degenerado soy yo por andar diciendo cosas raras. No, en este punto este núcleo pulposo no es otra cosa más que una sustancia gelatinosa que permite amortiguar propiamente la porción de nuestra vértebra suprayacente con la vértebra infrayacente. Es decir, pues como una carga a la otra, entonces debe de haber un colchoncito para que se mantenga entonces en su lugar y las vértebras no se aplasten una contra la otra. La porción de el disco intervertebral en su región fibrosa, bueno, simplemente es un punto que va a mantener unidas a ambas vértebras. Muy bien. Ahora, sin embargo, además de estos discos intervertebrales, de hecho, en esta parte tenemos una vértebra más o menos a nivel de la porción de entre T5, T6, por lo siguiente. Yo les mencionaba que en las vértebras de tipo torácica iban a tener estas carillas articulares. Muy bien. Ahora, las características, sobre todo en C6 y C7, que era un detalle que se me estaba olvidando mencionar, es que C6 y C7, la C6 presenta unos pequeños tubérculos en las apófisis transversas que se le conocen como tubérculos de Chasseinac. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a quitar tantito esto, porque ya les estoy hablando de las, de las articulaciones y no les terminé de mencionar cómo son propiamente las, las características de las vértebras cervicales. Bueno, las características propias de las vértebras cervicales. C7, la única situación que tiene es que es una vértebra que su apófisis espinosa es la que sobresale más de toda la columna vertebral. Muy bien, entonces en este punto aquí tenemos a C7. Su apófisis espinosa se le conoce como prominente, y de hecho a la vértebra se le hace referencia como la vértebra prominente. Muy bien. Ahora vamos a acercar un poquito para ver C6 y vean esos tubérculos que se llaman tubérculos de Chasseinac. Muy bien, entonces fíjense bien, estas porciones que sobresalen un poquito más de nuestras vértebras, estas porciones que sobresalen más, este es el punto para diferenciar entre la región de C7 y C6. Muy bien, que ahí es donde se encuentran esos tubérculos que les comento, que se llaman tubérculos de Chasseinac. Ahorita les muestro entonces un acercamiento. Eso es. Y ahora quiero que vean entonces los tubérculos que nosotros encontramos aquí. Tenemos un tubérculo aquí, tenemos otro tubérculo acá y tenemos otro tubérculo aquí. ¿De acuerdo? Estos tubérculos le decimos tubérculos carotídeos. ¿De acuerdo? Esos tubérculos carotídeos son precisamente porque cuando asciende la arteria carótida, ¿de acuerdo?, interna, arteria carótida común, la arteria carótida común viene de manera ascendente y se coloca aquí encima. Entonces esos tubérculos, ¿de acuerdo?, de Edward Chasseinac, esos tubérculos carotídeos lo que ayudan a mantener es la arteria carótida común en su lugar. Precisamente para eso me sirve. ¿Ok? Entonces en esa región literalmente esta arteria asciende por aquí, y ya después en la porción cervical literalmente se bifurca. Muy bien, pero para eso me sirven estos tubérculos conocidos como tubérculos de Chasseinac. Por aquellos que todavía tengan duda de cómo se escribe. Muy bien, Chasseinac.
Bien, entonces esas son todas las características, al menos de esas cuatro vértebras. El resto van a ser exactamente las mismas como las describimos en el video anterior. No olviden que el video anterior se los dejo en el link. Muy bien, ahora sí, entonces regresando propiamente a la porción de nuestras articulaciones. Bien, entonces mencionamos a los discos intervertebrales, no hay pierde. Ahora, para que la columna vertebral pueda mantener su estabilidad y pueda mantenerse completamente en su lugar, nosotros vamos a tener un ligamento que recorre toda la porción anterior, ¿de acuerdo?, de los cuerpos vertebrales. Ahora, para eso, yo siempre les comento que si recorre toda la longitud de la columna vertebral, pues este ligamento se le conoce como ligamento longitudinal, no hay pierde. Ahora, este ligamento longitudinal no solamente va a encontrarse en todas las vértebras, va a terminarse a la porción de entre el sacro y coxis. ¿Qué va a evitar? Bueno, va a evitar que las vértebras se vayan hacia atrás. Para eso me sirve este ligamento. Entonces, esto se le conoce como ligamento longitudinal anterior. Bien, ahora, pero por atrás también vamos a encontrar otro ligamento que se conoce como ligamento longitudinal posterior. Pero ¿qué creen? Este ligamento longitudinal posterior va a estar atrás de los cuerpos vertebrales. Ahora, al estar atrás de los cuerpos vertebrales, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, que este ligamento va a provenir desde la porción del occipital a través de una membrana que se le conoce como membrana tentoria, ¿sale? O membrana tectoria. Toda esta porción va a introducirse o se va a meter a el conducto raquídeo y va a insertarse por toda la parte posterior, ¿de acuerdo?, de nuestros cuerpos vertebrales. Ya que estamos en toda esa porción, literalmente va a avanzar y va a descender y se va a ir dirigiendo por toda esta región, por toda esta parte. Muy bien, entonces ya tengo ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Ahora, si yo cambiara un poquito la vista, quitara yo tantito el ligamento aquí, el ligamento, recuerden, pasa por dentro, no se les olvide, no pasa por fuera, no pasa por otras cosas. Vamos a retirar un momento esta imagen. El ligamento longitudinal anterior, por lo tanto, lo que quería mostrarles era precisamente que recorre desde la base del occipital y viene por toda la parte anterior. Muy bien, todo esto es parte de ese ligamento longitudinal anterior y va a llegar hasta el sacro y coxis. Bien, ahora vamos a cambiar la imagen, vamos a quitar tantito esto y ahora vamos a colocar esto. Muy bien, por lo tanto, la cintilla que yo voy a colocar aquí viene el ligamento longitudinal anterior. Justo en la parte interna, aquí viene el ligamento, vamos a poner amarillo para que sea diferente, el ligamento longitudinal posterior. Muy bien, entonces ya unimos o ya mantuvimos unidos a nuestros cuerpos vertebrales. La característica es que entre los cuerpos vertebrales van a formar una articulación de tipo artroide. Muy bien, es decir, una articulación plana que solamente se semidesliza una sobre la otra. Bien, ahora nosotros vamos a tener unos ligamentos, ¿de acuerdo?, que van a estar ahora insertados entre las apófisis, vamos a ponerlo de verde, entre las apófisis transversas. Fíjense bien, entre las apófisis transversas, van aquí encima. Muy bien, ahora esa porción se le conoce como ligamento intertransverso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lógicamente estamos mencionando que van sobre las apófisis transversas. Ahí no hay pierde. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, regresamos a la imagen en grande. Lo que quiero es la imagen en grande, esta imagen en grande.
Y lo que quiero que entonces noten es que ese ligamento intertransverso viene aquí, justo aquí. Muy bien, esto evita que cuando nosotros nos doblemos hacia un lado o hacia otro, pues las vértebras, sensiblemente hablando, se vayan hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea la fuerza de tensión de los músculos, ¿va? Entonces, todas esas porciones que vienen aquí van a ser los ligamentos intertransversos. Muy bien, van a ir directamente sobre las apófisis transversas. Ya está. Ahora, entonces no olviden, tenemos ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, los ligamentos intertransversos. Ahora, si yo girara, vamos nuevamente a retirar esta imagen. Ahora bien, si yo girara a mis vértebras, tenemos que las porciones de las apófisis espinosas también reciben ligamentos. Estos los vamos a poner de púrpura, ¿de acuerdo? Ahora, estos ligamentos van a estar entre las porciones de mis vértebras, perdón, de mis apófisis espinosas, ¿de acuerdo? En esta región. Esos ligamentos, pues si van a pasar entre las apófisis espinosas, pues se le van a conocer como ligamentos interespinosos. Muy bien. Por lo tanto, vamos a colocar esto, y en cada una de las apófisis, ¿de acuerdo? Entre cada una van a presentar estos dichosos ligamentos. Muy bien. Entonces, el ligamento interespinoso. Bien, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Ahora, después de esos ligamentos interespinosos, vamos a encontrar otro, se lo vamos a poner de azul. Vamos a encontrar otro que va por encima de las apófisis espinosas. Es decir, va a recorrer ahora toda la longitud, pero por encima de estas apófisis espinosas. Esta longitud o toda esta porción se le conoce como ligamento supraespinoso. Muy bien. Entonces, ya tenemos el ligamento supraespinoso, ya tenemos el ligamento interespinoso o los ligamentos interespinosos, ya tenemos los ligamentos transversos. Muy bien, o simplemente transversos, que son estos de verde que estoy pintando acá. Ahora, esquemáticamente tenemos el ligamento longitudinal, ¿de acuerdo? Posterior, muy esquemático, y ya sabemos que el ligamento longitudinal anterior. No olviden que los longitudinales recorren toda la porción de nuestra ¿cómo se llama? Columna vertebral, y la porción de la región de nuestros ligamentos intertransversos, ¿sale? Van a estar en todas las apófisis transversas, ¿de acuerdo? Ahora, en la porción del cuello tenemos unos músculos que se le conocen como músculos intertransversos. Es la única porción donde vamos a encontrar esos músculos. Y la porción entonces que encontramos de los ligamentos interespinosos. Bien, sale pues. Ahora, me falta uno. Me falta un ligamento importante. Este ligamento va a mantener unidas a las láminas, ¿de acuerdo? Ahora, es un poco complicado mostrar ¿cómo se llama? Este ligamento, porque lo que va a pasar es que este ligamento se encuentra también en la parte interna. Ahora bien, aquí, si ustedes notan, se forman unos agujeros conocidos como agujeros de conjunción o intervertebrales. ¿Para qué sirven esos agujeros? Bueno, esos agujeros simplemente sirven para que podamos, más bien para que nuestra médula espinal pueda enviar o pueda sacar propiamente a nuestros nervios espinales. Bien, que son estos que les estoy marcando ahí. ¿Va? Listo. Ahora, para el hueso sacro,
y para fines prácticos. Hueso sacro lo veremos en un video independiente, porque de hueso sacro es muchísimo. Pero en este punto, ya para no hacerles tan largo el video, pues ya es media hora, ya deben de estar durmiéndose. Entonces, para que ya no se duermen y no los aburra, ya nada más lo único que me hace falta hablar es de un ligamento que se llama ligamento interlaminar o ligamento amarillo. El ligamento interlaminar va a pasar entre las láminas, pero por la región interna. Mi maestro de la anatomía de tórax, él decía que era como una bisagra. Entonces, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos una parte interna. Nada más. Aquí vamos a ver que están entre estas porciones, estas son las láminas. Entonces, ese ligamento interlaminar también se le conoce como ligamento amarillo. ¿Bien? Ahora, ese ligamento amarillo va a mantener unidas precisamente a las láminas. Ahora, justamente en este punto que le estoy marcando es por dentro del conducto raquídeo, ¿de acuerdo? Y entonces este es el que va a mantener unidas a estas porciones y va a ayudar a terminar de cerrar precisamente ese agujero de conjunción. Ahora, va entre las láminas, no entre los pedículos, ¿de acuerdo? Entonces, para aquellos que todavía tengan así como que la duda, porque luego de repente en los exámenes luego hay algunos alumnos que me ponen que están ahí en los pedículos, la verdad es que no, ¿sale? Entonces, si yo lo viera un poquito de lado, vamos a ver la vértebra de lado y vamos ahora a quitar la vértebra que está hacia arriba. Ahí está. Entonces, yo aquí simplemente mi ligamento interlaminar viene aquí. Uniendo precisamente a las porciones laminares. Y va precisamente hacia arriba. Ahora, justo en este punto, esto es parte del agujero de conjunción. Le dicen de conjunción porque necesitamos dos vértebras para poderlo ver. Pero entre las láminas viene este ligamento amarillo, y este ligamento amarillo le decimos ligamento interlaminar. Muy bien, son cualquiera de los dos nombres, es correcto. Muchas veces lo conocen más por ligamento amarillo que ¿cómo se llama? Lo conocen más por ligamento amarillo que por ligamento interlaminar. Pero bueno, entonces ya lo único que me haría falta mencionar es que las articulaciones de las apófisis articulares, obviamente, de nuestra porción de nuestras vértebras, en la región de la porción cervical mencionamos que eran artrodias. La porción de nuestra región lumbar también van a ser artrodias, son planas. Sin embargo, en la porción lumbar van a ser semitrocoides. ¿Muy bien? Es decir, van a permitir la rotación de la columna vertebral. ¿De acuerdo? Esa es una de las características fundamentales, al menos de esas vértebras. Muy bien. Que van a permitirnos el giro o el desplazamiento. Literalmente la parte móvil de nuestra columna vertebral pues va a ser precisamente nuestra región lumbar. Muy bien. Listo. Entonces, para ya no hacerles más largo el video, 34 minutos, olvídense, es una locura para estar viendo tanta estructura de anatomía. Pero bueno, entonces no olviden compartir el video. Tendremos un video próximamente nada más de sacro, para que estemos pendientes. Y cualquier cosa, ya saben que pueden escribirme al canal, pueden escribirme a mi correo, ya saben que es Ariel Gutiérrez 44, se los apunto. Ariel Gutiérrez, muy bien, le ponen 44, se los dejo en la descripción, no olviden, @gmail.com. Muy bien, para aquellos que quieran escribirme, o en todo caso pues ya saben que pueden comentar en el video y nosotros les responderemos. No olviden suscribirse, activar la campanita para nuevas notificaciones. Así que nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Adiós.